Buenos días. A continuación voy con el vídeo explicativo de la tarea 2 del juego infantil y su metodología. Antes de entrar en detalle y explicaros cada una de las actividades, me gustaría hablar de un apartado que considero fundamental y muy importante para la realización de las mismas, y es el tema de la presentación. Como visteis, ayer por la mañana os puse un mensaje en el foro donde os daba una serie de indicaciones de cómo mejorar este apartado. Creo que merece la pena, como futuras educadoras que seréis, que dediquéis una serie de minutos a este apartado porque hacen mucho más fácil su lectura y a poco que lo trabajáis veréis cómo mejoran bastante. Incluir una portada, destacar las preguntas y las respuestas, aquellos apartados importantes resaltarlos. En fin, son detalles que se hacen de manera muy fácil y que ayudan muchísimo a la corrección de la tarea y a su visualización. Así que os animo a que dediquéis unos minutos a este apartado, ¿de acuerdo? Pues sin más, pasamos a la explicación de la actividad 1 de la tarea 2. ¿Qué es lo que os pido en esta actividad? Como veis, os planteo una problemática que vais a encontrar con mucha frecuencia en el aula de educación infantil. Y es un conflicto consistente en que dos niños pelean por el mismo juguete. Pues, ¿qué os pido? Es muy sencillo, que desde vuestra experiencia o vuestra visión educativa me planteéis cómo pondréis solución a ese conflicto y me justifiquéis por qué habéis usado un procedimiento u otro. Y luego, en el apartado B, os pido una pregunta puramente teórica y que podéis encontrar en el temario, y es: ¿qué principios educativos deben guiar la práctica en el aula de educación infantil? Ya veréis que es muy sencillo y simplemente os pido que me habléis un poco de los dos principios educativos. Pasamos a la actividad 2. ¿Qué es lo que os pido en esta actividad? Como ya habéis visto, en este tema hemos visto en profundidad en qué consiste el modelo lúdico, y cómo se enfrenta a esa visión más tradicional de lo que es la práctica educativa. Pues bien, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Escoger un área del currículum de educación infantil. Como veis en esta imagen, os he destacado las tres áreas fundamentales del currículum de educación infantil. Pues bien, me tenéis que escoger una y a continuación plantearme dos actividades desde el modelo lúdico que trabajen ese área. Y luego, en contraposición, otras dos actividades que también lo trabajen, pero desde un modelo más tradicional. Y por último, me tenéis que hacer una reflexión sobre qué diferencia observáis entre ambos modelos. Ya veréis que a la hora de plantear las actividades ya observaréis esta diferencia y os ayudará a plantearla en la pregunta que os hago. Bien, llegamos a la actividad 3. Aquí os planteo, os pregunto, en primer lugar, que me defináis qué es una conducta disruptiva. Tal vez por esta palabra no la conozcáis, pero a poco que indaguéis y que busquéis información ya veréis que son una serie de conductas que se dan con mucha frecuencia en el aula de educación infantil y en fases posteriores de la educación y que en verdad pueden generar una serie de conflictos, de problemáticas. Pues bien, me tenéis que definir qué es esa conducta y luego buscarme tres ejemplos. Esto, como veis, no debe de resultar muy difícil. Ahora bien, lo que sí veo que os está costando un poco más de trabajo es el apartado C, donde yo os pido un abordaje creativo de estas conductas. ¿Qué es exactamente lo que os estoy pidiendo? Veréis, tradicionalmente es cierto que estas conductas, al tener un matiz negativo y que puedan generar problemas en el aula, vienen abordándose, pues, ¿cómo? Pues con un castigo, una reprimenda al alumno o a la alumna, en fin, un matiz más punitivo, más de castigo. Yo lo que os propongo es que lo hagáis de una manera más creativa, es decir, que planteéis un juego, una actividad, alguna actividad que no tenga ese componente negativo que puede tener un castigo y que también nos ayude a abordar estas conductas. Esto, claro, siempre teniendo en cuenta que desde la teoría, luego ya veréis que la práctica educativa, pues bueno, nos da un margen determinado, pero que sí que es cierto que ahora, como estamos en un ejercicio teórico, me gustaría que lo hicierais así, que plantearais un abordaje creativo. Por último, la actividad de participar en el foro. Aquí sí os voy a pedir un favor, y es que, como habréis fijado, en cada uno de los foros concretos de los temas, os he abierto un foro que se llama Foro Tarea 1, Foro Tarea 2. En este foro quiero que aglutinéis todas vuestras intervenciones de modo que podáis ver las vuestras y las de vuestros compañeros.
Así están todas en el mismo hilo y evitamos lo que ha sucedido en el tema uno, que es que cada uno abráis vuestro hilo y se genera una situación un poco caótica ahí en el foro. Así que nada, ¿qué es lo que os pido aquí que reflexionéis? Pues como hemos visto el modelo lúdico en el tema y considero que es muy interesante, sí que os pediría una reflexión sobre si creéis que está muy vigente a día de hoy en el modelo educativo, si seguís, si creéis que sigue más presente el modelo tradicional. No sé, es vuestra opinión, a ver qué me contáis. Pues ya está, hasta aquí sería lo que es la tarea del tema 2. Os vuelvo a repetir que si tenéis cualquier duda, necesitáis ayuda o cualquier orientación, me tenéis en los canales habituales, email, chat, teléfono, cualquiera que se os ocurra. Así que mucho ánimo y a trabajar.